Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Soy el doctor Uriel Barraza y les voy a exponer un tema importante, un poco tedioso, sí, ya que es una norma y pues las normas te hablan de la legislación y el nivel jurídico de la actividad médica, ¿no? La mayoría de actividades profesionales están normadas ya que tienen que cumplir ciertos criterios legales para que la atención sea uniforme en todo el país, no importando si es una atención en nivel privado, en nivel de institución de salud, ya sea la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, el Ejército, todos tienen la misma norma. Y esto que ayuda a que la información sea totalmente uniforme en todos lados y que legalmente sea un mismo idioma en el cual estén todos los papeles que tengan que ver con la atención médica. Si bien un expediente clínico casi nos hace creer en una hospitalización, no es así. Igual en consultorio se puede hacer un expediente clínico. En la consulta particular también se pueden hacer. Entonces, es importante que la conozcan porque, pues, como dicen en el dicho, y seguramente lo han escuchado, ¿no? El que tú no conozcas la ley no te exime en que no la cumplas. El desconocer una ley no te hace de alguna manera libre o inocente en una cuestión legal. La ley existe, que no la conozcamos, pues ahora sí que es nuestro problema. Entonces, de ahí la importancia en que revisemos este tema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Es la norma 004 de la Secretaría de Salud del 2012, que es del expediente clínico. Y bueno, como objetivos, vamos a manejar tres que son principales. El primero, conocer la normativa vigente en el tema del expediente clínico, terminología de la norma, ya que es bien importante conocer a qué se refiere cada término y las normas. Si ustedes ya han leído alguna, pues viene la terminología para hablar ese mismo idioma. Y como punto tres, el tipo de notas y las partes que la componen. Esta es una de las normas más importantes en el ejercicio de la medicina e incluso, déjenme decirles, en los exámenes de egreso de licenciatura, el famoso EGEL o el Ceneval, que en otras universidades así lo conocen, es criterio para titulación, se pregunta este tema. Entonces, ahí la importancia de conocerlo. Primero, pues, es importante tener este concepto bien marcado, el que es un documento médico legal. Eso casi siempre se los van a decir en todos lados. Es que la historia clínica es un documento médico legal. El expediente clínico per se es un documento médico legal y pues es la verdad. Médico porque es el ejercicio de nuestra profesión y de nuestro quehacer profesional, que es la atención en salud. Y legal porque lo que está ahí plasmado, como lo firmamos, como va al nombre del médico, tratante o del interno, de quien sea que le meta mano al expediente, que haga una modificación, tiene que firmar. Entonces ahí está plasmada esa voluntad y de alguna manera la evidencia. Por eso es un documento legal que tienen que cuidarlo mucho en el sentido de que lleva un orden específico, no debe llevar tachaduras, enmendaduras, borrones, corrector, o sea, ¿no? Porque es un documento legal. Que si bien en nuestra medicina aún no es tan a la defensiva como por ejemplo la medicina de Estados Unidos, donde demandan a todo el mundo, a los doctores, pues bueno, aquí no es así. No hay tantas demandas todavía, pero bueno, cuando se llega este, a, a pedir un documento o una historia clínica, un expediente de un hospital, lo tienen que hacer pues abogados y bajo una orden, ¿no? Que necesitan esa información y ahí ya se convierte en ese documento legal. Entonces, vayan viendo la importancia de esto. Y bueno, la norma como objetivo nos tiene establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos que son obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación,
propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Como ven, esto es obligatorio, por eso existe esta norma y abarca todo esto, ¿no? Desde cómo se hace, cómo se almacena, quiénes son los dueños de esta historia clínica o de perdón, de este expediente clínico, la confidencialidad del mismo. Entonces vienen todas las pautas legales que debemos conocer, que puede servir este expediente clínico para una infinidad de cosas, ¿no? Principalmente cuestiones legales, cuestiones de aseguradoras médicas. Entonces, vean, maneja todo el espectro de situaciones a las cuales nos podemos enfrentar los médicos. El campo de aplicación, es decir, esta norma, ¿dónde se tiene que usar? ¿A dónde aplica? Pues en todo el país, en toda la nación mexicana, donde se preste el servicio de atención médica, ya sea en los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. ¿Por qué? Porque hay veces que nos imaginamos que la consulta privada es un hospital privado, un consultorio anexo a una clínica y a una farmacia, y los consultorios satélites, por así llamarlo, no cumplen con esto. No. La verdad es que también deben de cumplir todos los consultorios que existan en el país que presten atención médica, aplica la norma. Y bueno, vienen varias definiciones que en el resumen se las pusimos para que lo chequen. Aquí, pues bueno, no vamos a llenar las diapositivas en tanta definición, porque estas definiciones no se pueden resumir, ya que ustedes deben de conocer tal cual la terminología y a qué se refiere cada ítem de estos. Y pues bueno, vienen todas estas definiciones y bueno, vamos a empezar con la atención médica. Y lo marca así la norma. Es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, en este caso el individuo es el paciente, con el fin de promover, proteger y restaurar la salud, que se supone que es nuestro quehacer médico, ¿no? La prevención, el actuar ante la enfermedad y tratar de revertirlo. Entonces es la atención médica. Cartas de consentimiento informado, bueno, son los documentos escritos que están firmados por el paciente o por un representante legal. Esto es importante que ustedes lo sepan porque hay veces que las patologías no les permiten a los pacientes firmar o no están conscientes y necesitan hacer una intervención ya sea quirúrgica o bueno, no necesariamente quirúrgica, pero sí invasiva al paciente que necesitan una firma de consentimiento de que, ok, yo quiero que a mi familiar, a mi bueno, al que soy su representante, le hagan este tal procedimiento que, bueno, es para mejorar su salud. Entonces, bueno, esto puede ser el familiar más cercano en vínculo y, bueno, mediante las cuales acepta procedimientos médicos o quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación, paliativos o de investigación. Una vez que se ha recibido esta información de los riesgos y beneficios esperados al paciente. Es decir, nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente, si está consciente, o a su representante, para qué es el procedimiento que le estamos ofreciendo, qué beneficios tiene para su salud y, más bien, e importante, cuáles son los riesgos de este procedimiento. Todos los procedimientos tienen riesgo, como todos los fármacos tienen un efecto secundario, ¿no? Entonces es importante decirle a los pacientes. Y como esto es un documento legal, lo tienen que escribir. Ejemplo, complicación de la cirugía, bueno, sangrado, estado de choque, infección de la herida, muerte, paro cardiorrespiratorio, dehiscencia de herida, lesión de órganos o vecinos adyacentes. Entonces, eso lo tienen que escribir, porque si no está escrito, cuenta como que ustedes no se lo dijeron al paciente. Por eso es bien, bien, bien importante. La norma marca como establecimiento de la atención médica a todo aquel que es fijo, móvil, público, social o privado, donde se presten los servicios de atención médica.
Entonces, la atención médica, donde se preste ya es establecimiento para la atención. El expediente clínico, bueno, es el conjunto único de información de datos personales del paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, toda esta clase es este expediente clínico. Hospitalización. Es el servicio de internamiento del paciente para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, así como para cuidados paliativos. Esa es como la acción y la definición de la palabra hospitalización. Interconsulta. Es un procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud en la atención del paciente, a solicitud de un médico tratante. Cuando un paciente está hospitalizado, y bueno, no necesariamente en la consulta, tú te conviertes en el médico tratante, y así se llama. Yo soy el médico tratante de este paciente llamado Uriel Barraza. Cuando solicito una interconsulta, yo como tratante estoy solicitando un apoyo o una segunda opinión de un especialista o de cualquier médico. No necesariamente tiene que ser especialista, pero bueno, en hospitalización sí pues se interconsultan a otros servicios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en medicina interna, quiero interconsultar al servicio de traumatología y ortopedia, al de neurocirugía, al de neurología. Entonces, yo como tratante pido esa valoración. Y ese tipo de nota lleva igual un orden, que vamos a ver más adelante. Paciente, todo aquel usuario, beneficiario directo de la atención médica. Pronóstico. Al juicio del médico basado en los signos, síntomas y demás datos sobre el probable curso, duración, terminación y secuelas para una enfermedad. Hay veces que se enseña el pronóstico y se escribe como bueno para la salud, malo para la función o así. Entonces, denle una checadita qué es el pronóstico. Porque luego nos enseñan malas prácticas, por ejemplo, el famoso pronóstico reservado de evolución. Legalmente no es correcto y se sigue poniendo mucho. Entonces, les pido ahí que se echen que se sumerjan un poquito en el tema para que no caigan en iatrogenes. Entonces, quedamos ahí. Y bueno, el siguiente es referencia contra referencia. Es cuando mandamos a un paciente a otra unidad hospitalaria, ya sea porque no tenemos los recursos, los insumos, los especialistas, entonces es para ello esta parte. Entonces, todo en pro de una atención oportuna e integral del paciente. Un resumen clínico es el documento elaborado por el médico, generalmente el tratante, en el cual se van a registrar los aspectos más relevantes de la atención médica que están en el expediente clínico. Debe tener como mínimo, y así nos marca la norma, como mínimo el padecimiento actual, es decir, el motivo de la consulta o del internamiento, diagnóstico, tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete. Obviamente los resultados, ¿no? Urgencia. A todo problema médico-quirúrgico que es agudo y por lo tanto pone en peligro la vida, un órgano o una función y que requiere atención médica inmediata. Eso es una urgencia. Ya en urgencias como tal van a ver el triage y se dividen las urgencias, depende el tipo de daño, el tipo de compromiso pues a la vida. Entonces, porque no todas las urgencias son totalmente urgentes. Y bueno,
Como usuario nos marca la norma, que es toda aquella persona que requiere y obtenga la prestación de servicios de atención médica. Entonces, pues todo paciente, ¿no? Estas son las definiciones que deben ustedes conocer y no aprenderlas de memoria, pero saber qué son. Y bueno, como generalidades, todo expediente clínico siempre debe tener datos generales del paciente. ¿Por qué? Porque pues son papeles que si bien están separados ya sea en un folder o en unas carpetas, pero al final cuentas son hojas y deben de estar personalizadas, ¿no? Entonces, pues primero el tipo, nombre y domicilio del establecimiento, es decir, el consultorio, la clínica y el hospital. Y el nombre de la institución a la que pertenece. Un ejemplo, Hospital General de la Ciudad de México. Pertenece a la Secretaría de Salud. Algo así. O, por ejemplo, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que pertenece al ISSSTE, ¿no? A eso se refiere. En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario. Por ejemplo, un hospital privado. Ejemplo, el Hospital Español de la Ciudad de México es como tal una institución de asistencia privada que se llama Sociedad de Beneficencia Española. Entonces, a eso se refiere. Luego, nombre, sexo y edad y domicilio del paciente. ¿Por qué? Pues como les digo, cada historia clínica, cada expediente clínico debe estar personalizado para nuestro paciente. Propiedad. ¿De quiénes son estos documentos? ¿Ok? Son de la institución o del prestador de los servicios. Es decir, quien los hace son suyos, no son del paciente. Aunque sean clínicamente de ellos, es un documento del hospital o del centro de atención. Entonces, es falso que los pacientes se lleven sus expedientes a sus casas, así, no se lo pueden llevar. Se pueden llevar un resumen clínico, que ya les di la definición, ¿no? Es el resumen de toda la instancia en la cual estuvo el paciente inmiscuido en todo su tiempo, en su historia de su padecimiento, ¿no? Un resumen sí pueden llevarse, pero el expediente, pues no. Ahora, yo ya di de alta a mi paciente. ¿Cuánto tiempo debo de tener ese expediente? Es decir, hoy di de alta al paciente Juan. Bueno, a partir de hoy lo debemos de tener 5 años en resguardo en archivo. ¿Ok? Entonces, el hospital es el dueño del expediente clínico y lo debe guardar mínimo 5 años. Viene marcado como una obligación esto. Proporcionar siempre información verbal al paciente, a sus familiares o a su representante legal cuando lo requieran. Y eso es muy común en hospitales, que los familiares te dicen, oiga doctor, ¿cómo está mi paciente? ¿Cómo va evolucionando? Y pues bueno, no le podemos decir nada, irnos, ¿no? Les tenemos que dar un resumen, por eso es importante que conozcan a sus pacientes, ¿no? Digo, los médicos tratantes son los más facultados, pero muchas veces los internos, pasantes de servicio social, son los encargados de los pacientes. Entonces deben de conocer a sus pacientes. Es bien importante conocer por qué ingresó, cuántos días lleva, qué estudios le hicieron hoy, y no nada más que estudios, cómo salieron los estudios, porque siempre preguntan, ¿cómo salieron los estudios? El tratamiento, ¿cómo va? Entonces deben estar al 100 con sus pacientes. Y bueno, las notas médicas, que es una parte del expediente clínico, es como si fuera la consulta diaria del paciente hospitalizado. Eso es una nota médica. Debe tener, obviamente, el nombre completo del paciente, su edad, su género, el número de cama y o el número de expediente, así como la fecha y la hora en que se hizo y el nombre completo de quien la elabora, firmarlo. Entonces, ya vieron que todo debe estar personalizado y además fechado en tiempo y hora que lo realizaron. Entonces, si ustedes hacen notas, pues le tienen que poner su nombre. Ustedes la hicieron porque son los responsables de lo que está ahí plasmado. Todas las notas en el expediente deben expresarse en el lenguaje técnico médico, sin abreviaturas. Eso es súper importante. Un ejemplo, ustedes no pueden poner las siglas IVU de IVU
que es infección de vías urinarias, no pueden ponerlo como IBU, tienen que poner todo infección de vías urinarias, ¿no? Y como médicos tenemos la maña de a todo ponerle siglas, ¿no? Un EBC, evento vascular cerebral, es un EBC. Por ejemplo, en laboratorio, ¿no? Un PCR, pues puede ser una reacción en cadena polimerasa o una proteína C reactiva. Entonces, he ahí un ejemplo perfecto de por qué no deben de ir las siglas de las cosas, sino su nombre completo, porque imagínense, les voy a poner un escenario, demandan al paciente y le piden los estudios, y ahí dice, se realizó PCR, pero ¿qué es PCR? Proteína C reactiva, reacción en cadena polimerasa. Entonces ahí ya es un punto menos para el médico, ¿no? Entonces por eso tienen que poner todo con su nombre completo. Letra legible, aún hay hospitales donde se hacen las notas y los expedientes clínicos pues a mano, es decir, a puño y letra. En algunos ya son electrónicos o, bueno, si no electrónicos como tal, se hacen en un programa y se imprimen, pero pues bueno, la letra es totalmente legible. Como ahorita están viendo la diapositiva, pues se ve así de claro. No, no deben de llevar enmunaduras ni tachaduras y se deben conservar en buen estado. Tampoco se le hace con corrector, nada. Se tiene que volver a hacer el papel porque si no ya no es válido legalmente. El expediente clínico consta de partes. La primera parte, pues bueno, la historia clínica como tal, que seguramente ya lo han escuchado, a lo mejor algunos ya lo manejan, ya lo están empezando a hacer o ya las hicieron si se encuentran en ciclos clínicos. Pero bueno, la norma nos marca que debe tener, se divide en partes. Primero el interrogatorio, es decir, la acción de preguntarle al paciente cosas para tú hacer una impresión diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿qué datos debe tener el interrogatorio? Pues primero, la ficha de identificación, es decir, nombre, edad, género, puede ser domicilio, a lo mejor celular del paciente. Eso es para identificar la historia clínica o personalizarla. Antecedentes heredofamiliares. Aquí viene a preguntar enfermedades crónico-degenerativas que tengan una carga genética que sea heredable al paciente. Ejemplo, se pregunta, ¿usted ha tenido, más bien, usted tiene familiares de línea directa, es decir, padres, hermanos o hijos con esta enfermedad? Sí, porque a veces dicen, si es que mi primo tuvo diabetes, pero es su primo primero. No, no, es que es primo porque es hijo de del papá de no sé quién, no sé quién, entonces es como primo, pero súper lejano. No, no, tiene que ser de línea directa, es decir, padres, abuelos, hijos. Es como la línea directa. También se le debe preguntar el uso de, bueno, si fuma y si te dice que sí, ¿cuántos cigarros? ¿Desde cuándo? Para hacer inicio tabáquico. También si consume alcohol u otras sustancias psicoactivas o drogas, ¿no? Como tal. Antecedentes personales no patológicos. Luego, también es bien, bien importante preguntar sobre tratamientos actuales. Es decir, ¿usted toma un medicamento actualmente? Sí, ¿no? ¿Cuál? Pero también es bien importante preguntar si toma algún suplemento alimenticio o algún remedio, porque muchas veces, como no les preguntamos sobre eso, no nos dicen, pero si toman que el té de esto, que el suplemento alimenticio de esa marca súper conocida, y no sabemos por qué está mal del hígado, pero pues se lo toma, ¿no? Entonces, es bien importante preguntarle todo. Y bueno, el interrogatorio por aparatos y sistemas. Es decir, ahí preguntarle de neurológico lo que ustedes crean que vaya, obviamente enfocado al padecimiento actual, ¿no? De cardio, de neumo, de todo. Luego, la otra parte de la historia clínica es la exploración física, que se compone de hábitos exterior. Si ya lo conocen, es toda una
un arte esto, y si no les explico qué es. El hábitus exterior es tú, con tu conocimiento médico, tienes que integrar lo que estás viendo en el paciente. Y dicen, tienes que ver al paciente desde que ingresa a tu consultorio, cómo se sienta, si hace algún ademán, el color de su piel, de sus ojos, su tegumento, hasta el cabello, si le brilla o no. Y tienes que imaginarte qué tiene el paciente y eso se les llama facies. Por ejemplo, una facie álgica, álgica de dolor, que el paciente se haga retorcido de dolor con su cara quejándose. Entonces, pues ustedes no le preguntaron nada, nada más lo vieron y dicen, pues este señor, a este paciente, le duele algo. Entonces es una facie. U otra, por ejemplo, un paciente con ictericia en cuestión de gastroenterología, porque tiene alta la bilirrubina. No sabemos por qué, pero el paciente lo ves con un tinte ictérico o amarillo. Entonces el paciente va a tener ojos, esclera amarillos y hasta la piel. Entonces tú puedes decir una facie ictérica. No le has preguntado nada, solo lo estás viendo. Entonces, dicen que el hábitus exterior son los primeros 10 segundos con los que ves al paciente sin preguntarle algo. Ese es tu hábitus exterior. Y con la práctica, pues se va enriqueciendo tus términos de facies. Y los cánones de la consulta, de la práctica clínica, dicen que el hábitus exterior se compone de 10 puntos a describir. Entonces, imagínense, en 10 segundos que ves al paciente sin hablarle cuando está ingresando a tu consultorio, debes de examinar esos 10 puntos del hábitus exterior. Ahí se los dejo de tarea, investiguen esos 10 puntos del hábitus exterior. Luego, signos vitales, isomatometría, que es temperatura, la tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Y bueno, en la normativa no viene, pero seguramente pues con esto de COVID ya también la saturación ya sea por ley tomarlo, así como el peso y la talla. Y bueno, los datos de cabeza, cuello, tórax, depende del padecimiento actual, lo que ustedes van a explorar, pues ahí lo ponen, ¿no? Y todo lo escriben. Estudios previos, le van a preguntar si el paciente se realizó estudios antes de venir con nosotros, qué diagnósticos o problemas clínicos tiene o ha tenido en la historia de su vida. Por ejemplo, una paciente de 50 años a lo mejor tuvo hace 6 años una histerectomía total. Ese problema o bueno, ese diagnóstico quirúrgico no lo tiene ahorita, pero lo tuvo hace 5 años. Y es importante ahorita, pues claro, porque se pueden descartar problemas ginecológicos si es que tiene síntomas ginecológicos. Entonces, es bien importante eso, ¿no? De preguntar. Usted ha estado enfermo de algo, pero enfermedades de importancia, por ejemplo, una gripa, pues bueno, no es de importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, un traumatismo, sí, una fractura, o sea, una crónico-degenerativa, también es bien importante preguntarle, ¿desde cuándo? Es decir, yo tengo diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años. Es bien importante poner el año de diagnóstico. Y bueno, el pronóstico de la enfermedad y la indicación terapéutica que ustedes le van a dar al paciente. Es decir, pues el tratamiento. Ok, eso es como tal la historia clínica. Y bueno, ahora vamos a la nota de evolución, que es lo que les decía, cuando el paciente está hospitalizado, hacen toda su historia clínica, al día siguiente van a volver a hacer una historia clínica, pues no, porque es el mismo paciente, tiene el mismo problema, pero se hace una nota de evolución, que es el famoso pase de visita, pase de consulta, y con todo lo que ustedes le preguntaron, ya sean ustedes solos o en compañía con el médico tratante, residentes o adscritos, hacen esta nota de evolución y muchas veces, el 99% de los casos, esto lo hacen los internos de pregrado. Entonces, cuando estén en el internado, este será su pan de cada día, hacer muchas notas de evolución al día. ¿Qué va en esa nota? Bueno, aparte de que va personalizada, ya saben, nombre del paciente, fecha, género, como mínimo, ¿no? O sea, tienen que poner todos los datos. Ya saben que al final firman ustedes, bueno, quien la realiza.
¿Y qué va ahí? Bueno, la evolución y actualización del cuadro clínico. De ayer o de su nota anterior, cómo está ahora. Y aquí hay una técnica, por ejemplo, que se llama el SOAP, el objetivo y todo eso. Pero bueno, ahorita no vamos a ver como tal una nota de evolución, sino estamos conociendo las partes que la norma te dicen que debes de saber. Signos vitales, ya sabemos cuáles nos pide la norma. Resultados relevantes del laboratorio de gabinete, si es que le hicieron al paciente, ¿no? Muchas veces les piden que BH, tiempos de coagulación, química sanguínea, y no ponemos todos. Todos, imagínense una química sanguínea de 27 elementos, no vas a poner ahí los 27, solo los que son relevantes, es decir, los que están alterados. Diagnósticos o problemas clínicos actuales, es decir, agudización del cuadro anterior o en tratamiento o se hizo esto, todo eso se pone. El pronóstico, que ya saben que no recibe evolución, es si es bueno para la función, malo para la función, para la vida. Así. Y tratamiento de indicaciones médicas, medicamentos, y se tiene que poner la dosis de administración y cada cuánto lo están poniendo. Entonces es bien importante poner su indicaciones terapéuticas, ¿no? Desde rehabilitación, tratamiento farmacológico, no farmacológico, todo se pone. Y eso va en la nota de evolución. Y la verdad es que hay veces que son de una hoja o un poco menos. No, no es mucho. Ahora, la nota de interconsulta, que como les decía la norma, es cuando un médico pide una segunda opinión para ese paciente y puede ser un especialista. ¿Qué debe de ir? Bueno, pues criterios diagnósticos, el plan de estudio y las sugerencias diagnósticas de tratamiento del especialista. Entonces, ustedes van a plasmar también fecha y hora en que se otorga el servicio, signos vitales, el motivo de la atención, un resumen del interrogatorio con la exploración física, el estado mental si es su caso, y los resultados relevantes de los estudios de diagnóstico o auxiliares diagnósticos que le pidieron. Diagnóstico, problemas clínicos, tratamiento y pronóstico. Como que llevan más o menos los mismos datos, aunque se llamen distintas, ¿no? Pero el título nos va a decir que legalmente es esa hoja. Ahora la nota de referencia o traslado, ok, va el establecimiento que envías. Es decir, yo, un ejemplo, el Hospital General de Zona 4, necesito a este paciente que se vaya al Instituto Nacional de Cardio, porque yo no tengo esto, entonces yo envío. Y quien recibe el hospital, Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, o ¿cómo se llama? Creo que es el de pediatría. Pero bueno. Y un resumen clínico, ¿no? El motivo de envío, ¿por qué yo te lo envío? Impresión diagnóstica y la terapéutica empleada si es que la hubo. Obviamente para esto tú debes de ponerte primero en contacto con el receptor del paciente porque pues si no tiene camas, pues ¿cómo se lo vas a enviar, no? Tienes que hablar primero con quién te lo va a recibir. Ahora, notas médicas en urgencias. En los hospitales hay áreas de urgencias. Entonces, también se hacen notas en urgencias. Y esta es una pregunta del examen Ceneval. Siempre, siempre preguntan esta. Por ejemplo, ¿qué nota de urgencia se tiene que hacer después del ingreso? Y es la de evolución de la urgencia. Entonces, sí, vienen preguntas de estos exámenes de titulación. Y bueno, la inicial, pues obviamente, fecha y hora en que se otorga el servicio, signos vitales, motivo de atención, resumen del interrogatorio, exploración física, resultados relevantes de los auxiliares diagnósticos, ya sea en imagen o laboratorio, diagnósticos, problemas clínicos, tratamiento y pronóstico. O sea, esto es lo que deben plasmar en su nota de urgencias de ingreso o inicial de un paciente cuando llega a urgencias. Tienen que hacer una historia clínica rapidísimo porque supongo que es una urgencia y no se pueden tardar 2 horas haciéndola porque se puede morir el paciente. Es una habilidad que se va generando con la práctica. La verdad es que muchas veces ya de tantos pacientes que ves, ya sabes las fases y ya sabes qué preguntar y al grano y rápido se atiende al paciente. Luego, en un periodo de tiempo
que más o menos es de unas 8 horas, por ejemplo, de cambio de turno, se hace la devolución. Si es que el paciente sigue estando en el área de urgencias, porque cuando se estabiliza, hay de dos, bueno, no, hay de tres. Que el paciente fallezca, que pues, bueno, no, nunca se desea, pero luego son problemas muy agudos de estado de choque o cuestiones incompatibles solamente con la vida, donde el paciente fallece, pues bueno, se hizo su ingreso y su nota de función, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando el paciente se cura de lo que tenía? Ejemplo, tenía una herida, se le suturó y pues ya antibiótico, lo que sea, a su casa. Entonces ya es nota inicial y pues su egreso, que vamos a ver al final. Pero, ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, un sangrado tubo digestivo llega y en lo que le hacen los estudios, todo lo estabilizan porque estaba chocando, este, ya pasaron 10 horas y siguen urgencias, pero ya cambiaron de turno, pues se hace una devolución, que es la evolución y la actualización del cuadro clínico de ingreso, otra vez signos vitales, resultados otra vez de los estudios, porque seguramente ya lo hicieron en esas 8 horas, diagnósticos que llegaron con esos estudios, pronóstico y el tratamiento que ahora tiene, porque muchas veces puede cambiar. Ahora, las notas médicas en hospitalización. Cuando el paciente, por ejemplo, el paciente de urgencias, se estabiliza, pero no se puede ir a su casa, lo suben, se dice, no, súbanlo a piso. Ya al del servicio, al que sea, no medicina interna, cirugía, o sea, el que sea, ya se manda a piso, que es hospitalización, y ahí, ok, vamos a verlo hasta con este dibujo, ¿no? Este es un hospital, el área de urgencias está aquí abajo y esto es hospitalización, no sé, medicina interna. Entonces, cuando llegó el paciente a urgencias, pues obviamente le hicieron su ingreso a urgencias y su evolución de urgencias, lo estabilizaron y lo subieron a piso. Pero en piso es otro servicio, ya no es urgencias, es, no sé, medicina interna y le tienen que hacer su ingreso a la área de medicina interna o de hospitalización. Y va de nuevo. Otra nota que es signos vitales, resumen del interrogatorio, exploración física, resultados de estudios, todo, todo, todo. Todo lo que ya le hicieron se lo vuelven a preguntar. Por ejemplo, los estudios pues ya no se le hacen, ¿no? Bueno, se hacen complementarios, pero ya no se repite una VH que se hizo 1 hora porque va a salir básicamente el mismo resultado. Y si quieren ver otra cosa, pues hay estudios mucho más rápidos con la biometría, ¿no? Para cosas específicas. Entonces, también te dicen que debes de hacer la historia clínica de nuevo, pero bueno, ya en hospitales se ha automatizado esto y ocupan la misma historia clínica de urgencias para piso, pero estamos obligados a revisarla porque si se equivocan en urgencias y ustedes no lo preguntan, ya está mal todo el hospital. Les pongo un ejemplo. Al médico tratante, al interno, al residente de urgencias, que recibió un paciente a las 2 de la mañana y el residente estaba bien cansado, no habían cenado, no habían dormido, se le olvidó preguntar que el paciente si tenía VIH. Y resulta que el paciente tenía VIH, pero en el expediente no decía porque pues no le preguntaron. Sube a piso y le mandan a hacer una VH y por error la enfermera, el técnico laboratorista o quien tome la muestra del interno del residente se pincha una vez tomada la muestra con la aguja del paciente o del paciente. Y le dice el paciente, hoy es que tengo VIH, pero es que a mí no me avisaron y se hace un problema legal porque no preguntaron la información. Y este es uno de los 1000 ejemplos que puede haber, pero por eso es importante preguntar todo y revisar las historias clínicas. Luego, la evolución, que generalmente en el área de hospitalización, una evolución se hace al día. Ya no se hacen cada turno, se hacen diarias, que es la evolución y la actualización del cuadro clínico del paciente a cual ingresó. Y puede haber cuántas notas de evolución, a cuántos días lleva el paciente hospitalizado. Hay pacientes que se echan 2 días en esta hospitalización, hay quienes echan meses. Entonces puede tener 1, 2, 3 notas o decenas de notas. ¿Y qué va? Pues ya saben, signos vitales, obviamente lleva el nombre del paciente, su edad, la hora de realización
y después signos vitales, resultados de los estudios que se le hayan solicitado durante el día, el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento actualizado al día que tiene esa fecha la nota. Al final, quien elaboró muchas veces se pone el quien la hace y el médico tratante. Entonces pondrían su nombre y el nombre de su tratante, o es su nombre y el nombre de su residente. ¿Ok? Entonces, pues es eso. Y ya saben, la referencia de traslado es cuando en mi unidad hospitalaria no tengo los servicios para resolver el problema del paciente. Es pues un traslado, ¿no? Llévatelo a otro lugar. Luego, en áreas quirúrgicas también tienen sus notas, ¿no? Ejemplo, un paciente que les voy a hacer como todo el camino. Llega a urgencias con dolor abdominal agudo, fiebre, astenia, adinamia, anorexia y pues le diagnostican una apendicitis. Tiene que subir a quirófano, al servicio de cirugía. Entonces, en este caso, el servicio de cirugía debe de hacer una nota preoperatoria que tiene que llevar fecha de la cirugía con la hora, el diagnóstico quirúrgico, el plan quirúrgico, es decir, se hará una apendicectomía, bla, bla, bla. Entonces ahí va el nombre de la intervención quirúrgica, el riesgo quirúrgico, cuidados, plan terapéutico preoperatorio, es decir, póngale una solución, póngale este medicamento, póngale esto antes de subir al quirófano. Y el pronóstico, pues, que tiene la intervención, ¿no? Aunado a eso, el servicio de anestesiología tiene que hacer su nota preanestésica, que básicamente es vigilancia y riesgos pues, anestésicos para ese procedimiento, ¿no? Y lo hace el servicio de anestesiología. Una vez que ya le hicieron el procedimiento quirúrgico al paciente, se hace una nota posoperatoria inmediata. ¿Y qué va ahí? Les repito, toda nota va personalizada. Nombre del paciente, fecha. Diagnóstico preoperatorio, por ejemplo, apendicitis aguda, clasificación, no sé qué. Realizada, operación planeada, apendicectomía, no sé, laparoscópica. Ejemplo, o por ejemplo, una colecistectomía laparoscópica. Operación realizada puede ser la misma, una colecistectomía con una colecistectomía laparoscópica. Y se preguntaron por qué si se planeó algo se realizó otra cosa. Ah, porque las cirugías se pueden complicar. Y algo que era laparoscópico se convirtió en abierto. Entonces aquí diría operación planeada, colecistectomía laparoscópica realizada, una colecistectomía técnica abierta. Diagnóstico posoperatorio a paciente posoperado de bla, bla, bla. Descripción de la técnica quirúrgica. Se hace asepsia, antisepsia de la región, se hace una incisión, toda la técnica se escribe. Hallazgos transoperatorios. Se vio que el apéndice estaba así, 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 y se llama patología, ¿no? Reporte y conteo de gasas. Esto es bien, bien, bien importante, porque luego se quedan gasas dentro de los pacientes. No es muy común, pero por algo se hizo esto. Y dirán, ¿cómo se queda? Pues sí, hay veces que la cirugía sangran tanto los pacientes que obviamente las gasas con las que hacen compresión, hemostasia o lo que sea que limpien, pues se pierden entre la sangre, entre los órganos y se pueden quedar dentro del paciente y que ustedes cierren y se quede ahí el foco de infección y sepsis, ¿no? O sea, es un motivo de demanda y pues se puede morir el paciente. Entonces, los que ya entran a cirugía seguramente pues lo han escuchado y quienes no, pues bueno, cuando están a punto de cerrar al paciente se hace algo que se llama tiempo fuera y lo indica pues la enfermera que es la titular de ya sea instrumentista o la jefa de enfermera a cargo. Hice tiempo fuera, contemos gasas y no sé, pidieron, doctor, usted pidió un paquete de 20. ¿Cuántas tiene en la mesa que no ocupó? No, pues tengo 10. Entonces ocupó 10, enséñemelas. Y las van tirando a la basura. Entonces aquí va 1, 2, 3, hasta la 10. Ok, 10 aquí y 10 limpias son 20. Listo, conteo completo. Y el instrumental también, ¿no? Porque, pues, bueno, ha habido casos donde se queda instrumental dentro del paciente.
Incidentes y accidentes, ¿no? Lo que haya pasado en la cirugía se tiene que poner en esta nota postoperatoria. Luego, cuantificación del sangrado, si es que lo hubo, es decir, sangró aproximadamente 100 mililitros, 1 litro, no sé, lo que hayan cuantificado. Hay veces que se cuantifica, por ejemplo, cuando se ocupa un aparato que se llama, que hace succión, es un aspirador, pues bueno, muchas veces va conectado a un, ya sea como un frasco hermético donde se cuenta cuánta sangre pues perdió el paciente. Estudios auxiliares de diagnóstico, tratamiento transoperatorios. Por ejemplo, en gastroenterología se ocupan resonancias en la cirugía o placas en la cirugía, las famosas CEPRES, entonces todo eso se tiene que poner. El plan y tratamiento posoperatorio inmediato, es decir, el paciente pasa a posoperatorio inmediato con una solución salina, con otros analgésicos, con esto. Envío de piezas quirúrgicas o biopsias para un examen histopatológico. Si se envía, que casi todas se envían, pues lo deben de poner. Otros hallazgos de importancia que vieron en el paciente al hacer el acto quirúrgico y nombre completo y firma del responsable de la cirugía, es decir, del cirujano. Y bueno, una de las notas finales que es la de egreso o mejor conocida como alta. Cuando el paciente se va de alta a su casa. ¿Y qué va? La fecha de ingreso y la fecha de egreso. El motivo del egreso, pues es decir, su cuadro remitido o a lo mejor no sabemos. Todos los pacientes son diferentes. Su diagnóstico final, el resumen de la evolución del estado actual, el manejo durante toda su estancia intrahospitalaria, que como les digo pueden ser días, semanas, meses, problemas clínicos pendientes, plan de manejo y tratamiento para casa, recomendaciones de vigilancia ambulatoria, atención a factores de riesgo, les voy a decir, no fumen, no tomen todo esto, pronóstico, y bueno, en caso que haya fallecido el paciente, pues señalar todos los casos de muerte, y pues bueno, si se solicita el servicio de necropsia, pues bueno, se pone aunado pues al certificado de función, todo ello, que ya verán cuando vayan al hospital. Entonces, esta es la famosa alta y se conoce, bueno, se les dice a los internos, ¿no? Hasta el alta del paciente tal, y esta es la nota de alta o nota de egreso como tal. Y pues bueno, este es lo más importante, más bien, es lo más importante de la norma del expediente clínico, que lo pueden complementar con el resumen que se les envía. Entonces, les digo, es lo que deben conocer para saber la terminología jurídica aplicable a toda la atención médica. Entonces, nosotros como prestadores de servicio de salud en el área médica, estamos obligados a conocerla, a lo mejor no de memoria toda, pero sí saber la terminología, saber qué lleva esta nota, qué lleva esta, cuáles son las de devolución, traslado, referencia. Entonces, deben de conocerlo. Y pues las normas están disponibles para todo el mundo en las páginas de internet. La pueden buscar como norma 004 del expediente clínico y pues les sale el diario oficial de la federación y pues esa es la norma. Y pues bueno, espero haber sido claro. Es una clase tediosa porque pues es meramente teórica. No es como que se pueda hacer un contexto práctico, aunque les di algunos ejemplos clínicos, pero pues bueno, son ejemplos donde se aplica esta normativa y pues bueno, nos seguimos viendo y escuchando en temas más médicos y a lo mejor más interesantes, pero es importante que supieran este tema. Ya saben, dudas, comentarios al chat de su grupo de WhatsApp o escriban a este correo electrónico, el tiampropmed, @gmail.com. Entonces, cualquier duda sobre este tema, yo seré el encargado en responderles. Y pues bueno, sigan aprendiendo, disfrutando del curso y pues éxito en su carrera y en el curso. Para mí es muy satisfactorio darles clase porque ustedes son estudiantes de alto rendimiento, se están echando su carrera,
y aparte un curso que cuenta como otro semestre porque son muchas actividades. Entonces, pues bueno, gracias por la confianza y también una felicitación por la iniciativa de preocuparse por su estudio. Entonces, pues nos seguimos viendo. Un saludo a todos.